Dice la Biblia en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y este salmo nos habla de un David que había estado sufriendo, callando. Dice que el versículo 3, él había estado gimiendo todo el día y encontró el perdón de Dios. Mi pecado te declaré, dice el versículo 5, no encubrí mi iniquidad, dije voy a confesar mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Un Dios cercano al que él llegó, que recibió el perdón y que termina diciendo en el versículo 11, alégrense en Jehová, gócense justos y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Un perdón que lo llevó a una alabanza, y hoy estamos para recordar la obra de Jesús en nuestro lugar y recordarle que hubo un tiempo donde nosotros callamos, hubo un tiempo donde nosotros nos alejamos, nos apartamos, pero Dios nos vino a buscar, y Él es esa voz que salió a nuestro encuentro a traernos perdón, salvación y vida eterna. Así que vamos a cantar que Él es la voz que nuestros oídos abrió, ¿sí? Los voy a invitar a que nos pongamos de pie y a que podamos adorar al Señor con un corazón de gratitud. Eres la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Eres la luz que mi alma oscura iluminó. Eres Jesús, toda mi vida transformó. Que hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Acompañamos con las palmas. Eres la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Eres la luz que mi alma oscura iluminó. Eres Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo que vuelva a latir nuestro corazón, y hoy adoramos a ese Dios que nos trajo perdón, nos trajo reconciliación con Él, nos trajo libertad, y es un Dios fiel. Esta próxima canción dice que el Señor es fiel y que su misericordia es eterna, una misericordia que no tiene límite, no tiene forma de contenerse, tan grande que nos alcanzó a todos nosotros, ¿no? ¿Cantamos? Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
reconocer esa fidelidad, reconocérsela a Él, y hoy estamos justamente acá por su fidelidad. Él había prometido desde el principio salvar a todos los que se lleguen a Él, y hoy estamos para celebrar eso. Entonces, ¿qué les parece si con algunas oraciones cada uno puede de alguna manera expresar esa gratitud y ese sentir de gracias a Dios por lo que Él ha hecho? Así que hacemos algunas oraciones para darle gracias a Dios por esta fidelidad que disfrutamos. ¿Parece? Padre, te damos gracias porque podemos conocerte, podemos tener una relación personal con vos y podemos estar seguros de que sos fiel, de que no nos vas a fallar, de que no nos vas a dejar, pero sobre todo, Señor, podemos confiar en que tu presencia siempre va a estar con nosotros. Dios, te damos gracias porque vos nos buscaste, porque vos nos amás, porque tu amor es inagotable, dice tu palabra, y siempre hay. Te damos gracias por ser paciente, te damos gracias por acompañarnos día a día, Padre.
te damos gracias porque sos un Dios grande en cualquier momento, sos un Dios grande en cualquier situación, sos un Dios grande, sea lo que sea que nosotros vivamos, seguís siendo un Dios grande en todo tiempo, un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que tiene todo en su mano, aún nuestras propias vidas. Gracias, Señor, porque en el momento donde quizás más hubiese parecido de que los planes se te estaban yendo, fue el momento donde vos cumpliste tu plan. Y en la muerte de nuestro Señor Jesús, vos demostraste que podés utilizar aún lo peor para traer lo mejor. Aún en ese momento, aún en ese lugar, aún frente a la muerte, vos mostraste de que podés usar lo peor para traer vida, para traer esperanza. Y te damos gracias por ese momento, por esa cruz. Gracias porque trajiste salvación, vida eterna, trajiste libertad, el perdón de los pecados. Y hoy podemos decir, como dice David en el Salmo 32, cuán bienaventurado es aquel a que no inculpas de pecado, cuyo pecado es perdonado. Sos todopoderoso, como vamos a terminar cantando, Señor. No importa el momento, no importa la estación, no importa la situación. Y te alabamos, Dios, por eso. Centrados únicamente en vos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Le damos lugar.
Fer, nos va a estar compartiendo la palabra. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Una alegría poder estar por primera vez en este lugar. Cuando recibimos la invitación de Rubén, fue una alegría poder decir que sí y poder compartir este tiempo y también encontrarnos con hermanos queridos con los cuales hemos compartido también muchos años. Para que se den ustedes cuenta de los años que hemos compartido con algunos, Dani y Eva fueron aquellos consejeros cuando Silvia y yo estábamos de novio. Y Dani fue el que nos casó hace 23 años. Así que fíjense si el tiempo ha ido pasando. Se ve que hicieron un buen trabajo porque estamos juntos todavía. Así que aquellos que estén pensando en el noviazgo ya saben dónde ir a preguntar. Bueno, vamos a compartir en esta mañana un pasaje allí en el libro de Tito. Tito capítulo 3. Esta carta de Tito es una carta especial donde Timoteo le va a dar instrucciones a Tito, que estaba en la isla de Creta, un lugar con llegada de barcos, con puertos, un lugar estratégico para la expansión del Evangelio. Y Tito va a tener allí la responsabilidad que le va a dar Pablo de poder incentivar, entre tantas otras cosas, a la iglesia que pueda marcar una diferencia. Los cretenses no eran personas que tuvieran una buena percepción de parte de los otros. No contaban con una muy buena imagen. Por naturaleza, dice allí en Tito 1.13 que 1.12, el profeta de ellos dijo de los cretenses: siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese era el concepto que la sociedad tenía de ellos. Pero ahora las cosas eran diferentes porque había creyentes en ese lugar. Y ellos tenían que dar un testimonio. Ellos tenían que revertir esta imagen negativa que tenían en la sociedad. Entonces Tito va a tener la misión allí de trabajar en sus vidas y viene dando muchas recomendaciones de cómo debía ser la conducta de los cristianos. Y ahí en Tito 3, del 1 al 8, vamos a leer, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente porque Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Les va a decir en el versículo 1, sujétense a las autoridades y estén dispuestos a toda buena obra. Y en el 8 va a volver a repetir, procuren ocuparse en buenas obras. Y acá estos versículos van a encerrar un poco la razón de ser y hacer del cristiano. ¿Por qué tenemos que ser como somos y por qué tenemos que hacer lo que hacemos? Porque hay un motivo fundamental. No les va a decir simplemente ustedes ocúpense de buenas obras y nada más, sino que va a argumentar Pablo.
les va a dar el motivo, les va a dar el fundamento, les va a dar la razón de por qué tienen que tener buenas obras. Vieron que los niños cuando son chiquitos entran en la edad del por qué, y hay que empezar a dar preguntas a eso, respuestas a esos por qué permanentemente. Llega un momento que decimos porque yo te lo digo y punto. A todos nos ha pasado alguna vez, porque esto es así y no se discute más. Bueno, Pablo no va a ser así con Tito, sino que va a argumentar. Y entre el versículo 1 y el 8 vamos a encontrar la respuesta de por qué la necesidad de esas buenas obras, de por qué los cretenses tenían esta necesidad de vivir a contracultura en su tiempo y de poder marcar una diferencia, que verdaderamente pueda manifestar que ellos eran distintos y que ellos eran diferentes. Ahora, me sorprende la profundidad de la respuesta de Pablo, para hacerle entender a estos creyentes que tenían que vivir de una manera diferente. Va a ir al comienzo de todas las cosas y va a ir a lo que éramos en aquella época. Y estamos nosotros también incluidos allí, no solamente los cretenses, cada uno de nosotros que hemos conocido del Señor. También necesitamos ir al principio para entender el por qué tenemos que nosotros ser diferentes en medio de la sociedad en la cual nos movemos y vivimos. Y él les va a decir el por qué en el versículo 3. Porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nosotros éramos, va a empezar diciendo Pablo acá a Tito, éramos, y qué bueno es que podamos pensar en lo que éramos y tener la convicción de que verdaderamente es parte del pasado, que verdaderamente es parte de lo que fuimos en nuestra vida en algún momento. Muchos hemos tenido la posibilidad de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tal vez de niños, otros en la adolescencia, en la juventud, muchos tal vez de grandes, pero ninguno escapamos a esta realidad de saber que nuestra condición nos alejaba de Dios de una manera permanente y que vivíamos en la insensatez y que éramos rebeldes y que definitivamente estábamos extraviados. Cuando conocimos a Jesucristo nos dimos cuenta de que la verdad estábamos extraviados, que la verdad es que estábamos perdidos, esclavos de nuestras propias pasiones mundanas, viviendo en deleites diversos, en malicia y envidia. Éramos aborrecibles a otros. Qué palabras duras que usa Pablo. Nosotros lejos de Cristo éramos aborrecibles. Podemos tener personas que conozcamos tal vez y que por su forma de vida son personas aborrecibles, muy difíciles de amar. Pero también dice que nosotros nos aborrecíamos unos a otros. También nosotros estábamos en esa condición de que aborrecíamos a otros. Y quiero insistir en el éramos, porque nada de esto tiene que haber hoy en la vida de un cristiano. Y si cosas como estas todavía están presentes en nuestra vida, necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir puliendo, necesitamos seguir estando en la presencia del Señor con integridad y reconocer aquellas cosas que todavía nos cuestan, aquellas cosas que todavía nos tienen atrapados, aquellas cosas que todavía están presentes en nosotros siendo parte de nuestra vieja naturaleza. Hay cosas con las cuales luchamos más, hay cosas que nos cuestan más, hay otras que hemos podido soltar más fácil, hay cosas que hemos podido dejar con mayor facilidad, pero hay otras que cuestan. Hay otras que cuestan. Cuando vamos a querer limpiar en nuestra vida, es como cuando a veces limpiamos un terreno. Y hay algunos yuyos que salen rápido y salen fácil y salen de raíz. Pero hay otros que cuestan. Estábamos una vez limpiando un terrenito en la casa de mis suegros, allá en San José de la Quintana, pasando allá en Izacate y demás. Y uno quería quedar bien con la suegra, así que por supuesto ahí con la pala a mano empezamos a sacar unos yuyos. Y los primeros venían bien, pero hubo uno que empezó a costar. Y empezamos a tirar y no salía y no cortaba.
y tuvimos que hacer una zanja para sacar la raíz. Me arrepentí, por supuesto, ¿no? Pero hubo que trabajar mucho para poder sacar ese yuyo que era inofensivo en sus hojitas que estaban ahí en la superficie. Y tuvimos que hacer una zanja y al día de hoy quedó la marca. Ya hay pastito, está hermoso, pero hay una zanja ahí, hay una veta diferente de una raíz que quedó muy profunda, muy extendida. Y muchas veces en nuestra vida pasan cosas como estas, que hay cosas que nos cuestan sacar, pero que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir cavando y ahondando más para que la obra de Dios pueda ser completa. A veces podemos decir, no, pero en la vida de un cristiano difícilmente pasen cosas como estas. Necesitamos seguir trabajando cada día en nuestra vida para que este éramos verdaderamente pueda ser real en nosotros. El éramos en nuestra vida. Dice el versículo 4, pero, y qué bueno que está este pero acá, una conjunción, nunca las aprendí en la escuela, pero esta tuve que saber de qué se trataba. Es un pero que pone un poco fin a toda esa lista de cosas malas que tenían que ver con nuestra vida pasada. Y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Qué hermosas palabras que encontramos acá. Que se manifestó, dice, la bondad de Dios. ¿Y saben qué? Cuando hablamos acá de manifestar, quiere decir que se dio a conocer, que se publicó, como quien da voces. En la antigüedad, como aquellos que iban llevando el edicto de un rey y proclamándolo a toda voz por los pueblos. Se manifestó, fue público, fue notorio, se dio a conocer que el amor de Dios había llegado a la humanidad, al hombre, a cada uno en particular. Se manifestó, dice, la bondad de Dios nuestro Salvador. Y cuando hablamos de la bondad de Dios, podemos pensar acá que Jesucristo vino, hay una frase que dice que vino a hablar al mundo no de la justicia que los perseguiría siempre jamás, sino del amor que no lo abandonaría nunca. Cuando se manifestó el amor de Dios en Jesucristo, Él vino a hablarle al mundo no de esa justicia que los iba a perseguir por toda la eternidad, sino del amor que no lo abandonaría nunca. Dice que se hizo presente la bondad de Dios y tiene que ver aquí con ternura, con compasión. De esa manera nos miró Dios, con ternura y compasión. De la misma manera que miramos a un niño, a un bebé, con esa ternura. De la misma manera que miramos a aquel que necesita, que está pasando por una situación difícil donde nuestro corazón se duele y se compadece con la necesidad del otro. De esa manera se manifestó la bondad de Dios para con los hombres, para con cada uno de nosotros. En ternura, en compasión. Y también dice, y su amor para con los hombres. Se manifestó la bondad de Dios y se manifestó su amor para con los hombres. ¿Y saben qué? Cuando se manifestó su amor para con los hombres, también se manifestó su amor, su gracia y su compasión. Esta palabra, su amor para con los hombres, aquí tiene que ver con una palabra que es filantropía y que incluye estos conceptos de amor, de gracia, de compasión. Al igual que en la bondad tenemos otra vez presente la compasión de Dios. Tenemos su amor manifestado al punto máximo de que un padre da la vida de su hijo por amor de otro. A ese punto, a ese nivel fue manifestado el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y recibimos gracia, favor inmerecido, Nada nosotros, muchas gracias, nada nosotros merecíamos, ahí está, nada podíamos alcanzar por nuestro propio mérito, sin embargo la gracia de Dios nos alcanzó. Y ¿saben qué? Esta palabra amor para con los hombres no es casual en el escrito de
de Pablo a Tito. Porque en este concepto de filantropía era una palabra que los griegos valoraban mucho. La tenían muy presente, era una palabra que les gustaba, porque tenía que ver con la amabilidad de un hombre bueno hacia sus semejantes, con la generosidad de un rey bueno para con sus súbditos, y especialmente la compasión que movía a un hombre a redimir a un semejante que había sido cautivo. Entonces, cuando Tito leyera esta carta y hablara del amor de Dios para con los hombres, los cretenses iban a tener la convicción y la claridad de que aquí había verdaderamente una manifestación de amor, como a ellos les gustaba. Y era el amor de Dios derramado por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros también. Y dice el versículo 5 que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Isaías 64:6 nos habla de que nuestras obras son como trapo de inmundicia en la presencia de Dios. Efesios 2:9 dice que nuestra salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas 2:16 dice que por las obras de la ley nadie puede llegar a la salvación. Y podríamos tener y leer otros pasajes más, pero sabemos y tenemos la convicción de que nuestras obras muy lejos están de aportar a nuestra salvación. Y tal vez podemos decir, pero para, porque en el 1 y en el 8, acá Pablo insta a Tito a que ellos puedan verdaderamente procurar abundar en buenas obras. Y podemos hacer una división. Las buenas obras antes de la salvación no aportan nada para nuestra salvación. Las buenas obras después de la salvación aportan para nuestro testimonio y para que la luz de Cristo siga brillando. Hay una diferencia en el valor de las buenas obras, en un antes y un después de haber conocido al Señor Jesucristo. Y eran necesarias para poder mostrar esta diferencia. Pero sabemos que nada aportaron, ni aportan, ni podremos hacer para nuestra salvación a través de las buenas obras. Porque hemos sido salvos por la obra de Jesucristo en la cruz. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. No haber recibido lo que nosotros merecíamos. Eso es misericordia. Nos miró con gracia y nos dio aquello que no merecíamos, su favor. Y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, este concepto tiene que ver, el lavamiento de la regeneración por la renovación, nos va a hablar de un nuevo nacimiento y podemos pensar, y vamos a ir un poquito allí a Juan, capítulo 3, y vamos a encontrarnos allí con el Señor Jesús en ese encuentro tan especial con Nicodemo. Pobre Nicodemo no entendía nada, le estaban hablando en otro idioma. Juan capítulo 3, versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí le estaba dando el Señor Jesús a Nicodemo el concepto de la regeneración, el nuevo nacimiento. Necesitaba nacer de nuevo. Imposible que humanamente lo haga, pero necesitaba nacer de nuevo, espiritualmente. Y Él le dice, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y cuando el pasaje de Tito nos habla del lavamiento, tiene que ver con el efecto purificador que la palabra de Dios hace.
en nuestras vidas. Y en ese obrar del Espíritu Santo, cuando habla en la renovación del Espíritu Santo, está hablando del accionar continuo del Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra es el instrumento que Dios utiliza. El Espíritu Santo es el agente que va renovando nuestra vida permanentemente. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En Juan 15:3 el Señor Jesús le dice a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Es la palabra la que va limpiando y es el Espíritu Santo el que nos va renovando permanentemente. Por eso la necesidad que tenemos de vivir cerquita de la palabra para que podamos ser permanentemente limpiados. Para que aquello que veíamos en el versículo 3 del éramos, verdaderamente pueda cada día ser más éramos. Porque la palabra de Dios nos va limpiando. El Espíritu Santo va obrando, nos va renovando cada día para que cada vez estemos más lejos de aquello que éramos y más cerca de lo que Dios quiere que seamos. Pero necesariamente tenemos que pasar por esa regeneración, haber conocido a Jesucristo como nuestro Salvador, haber entendido que nuestros pecados nos separaban de Dios, que nos habían puesto en una condición donde nada podíamos hacer, y entender que por el amor, por la bondad de Dios, Él dio a su Hijo Jesucristo a nuestro favor, para que muera en la cruz, para que derrame su sangre y para que resucite al tercer día, para que pueda haber pagado el precio por nuestros pecados. Y en esta mañana venimos a hacer memoria de esto, que el amor de Dios se manifestó, su bondad, su misericordia, su gracia para con nosotros, que hemos sido regenerados y que somos permanentemente limpiados por el poder del Espíritu Santo. Y venimos a recordar la obra de Jesucristo. Pero primero tuvimos que ser regenerados. Por eso la importancia de poder pensar en qué condición estamos delante de Dios. He tenido ese encuentro personal con Él, donde le he podido pedir perdón por mis pecados y he podido aceptarle como mi Salvador personal, entendiendo que Él pagó en la cruz el precio por mis pecados para darme salvación y vida eterna. Tal vez en esta mañana, aquellos que nos puedan ver, tal vez en este lugar, hay alguien que no tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo y le pidió perdón por sus pecados y lo aceptó como su Salvador personal. Tal vez es el tiempo, es el momento de con una oración simplemente decir, Señor, perdóname. Perdóname porque he vivido una vida lejos tuyo. Perdóname porque no me siento parte del éramos, todavía es mi vida una vida llena de pecado. Pero necesito tu perdón, necesito tu regeneración. Te acepto como mi Salvador personal. Quiero que cambies mi vida y mi eternidad para siempre. Si tal vez has orado con palabras simples como estas y han nacido de un corazón sincero y genuino, quiero decirte que tu condición hoy ha cambiado y has pasado de muerte a vida, simplemente por una oración de fe, reconociendo que no son tus obras, sino el obrar de Dios que cambia nuestra eternidad para siempre. Y fíjate que dice un poquito más adelante el versículo 6, que el Espíritu Santo fue derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hemos sido justificados por su gracia. Llegamos a la presencia de Dios libres de culpa, libres de cargo. Como decíamos, no por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, para salvarnos, para perdonarnos. Y hemos sido justificados, y Él nos ve hoy a través de esa obra de Jesucristo. Qué maravilloso es que podamos llegar con la libertad, con la convicción de saber que nosotros nada podíamos hacer, pero que Jesucristo hizo la obra por nosotros. Y llegamos con libertad delante de la presencia del Padre, sabiendo que somos declarados justos delante de Él. Así de maravillosa es la obra de Dios. Así de maravilloso es su amor,
que podemos llegar con libertad de conciencia sabiendo que Él nos ha perdonado, sabiendo que nos ha declarado justos. Y no solamente justos. El pasaje va a poner la mirada un poquito más adelante. Dice, no solamente justificados por su gracia, es el 7, sino que hemos venido a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos, qué bueno es saber que tenemos una herencia en los cielos. Inmarchitable, inmarcesible, incorruptible. Qué bueno es saber que es una herencia que no puede ser quitada. Una herencia que ya tenemos. Ya somos adjudicatarios, vamos a disfrutar un día de todo lo que en el cielo el Señor tiene preparado para nosotros, como parte de esa herencia. Vamos a disfrutar de estar en la misma presencia de Dios. Una herencia que no se puede quitar, una herencia que no se puede perder. En este mundo tenemos tal vez cosas a las cuales nos aferramos, materiales. Tal vez alguno ha recibido una herencia, pero humanamente todo se puede perder. Ahora, cuando se trata de Dios, nada se pierde. Nuestra herencia está garantizada. Ese lugar en el cielo para los hijos de Dios está garantizado. Y un día vamos a disfrutar de estar en la presencia de Dios. Y tenemos que animarnos y poner la mirada en esta herencia. Alguien resumió, lejos de toda teología compleja, diciendo sobre esto de ser herederos, lo definió con una frase muy simple y muy sencilla. Los cristianos son personas para los que lo mejor está por venir. Cuando hablamos de herencia lo resumió sencillito. Los cristianos son personas para los que lo mejor está por venir. Y termina diciendo el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta, toda esta que hemos leído. Versículo 1 nos dice, estén dispuestos a toda buena obra. El 8 dice, procuren ocuparse en buenas obras. Y lo va a llenar de contenido, y va a comprimir entre el 1 y el 8 con un contenido muy profundo, la razón de por qué el cristiano, el Hijo de Dios, debe procurar las buenas obras. Para que la luz de Cristo siga brillando. Para que sigamos marcando una diferencia en medio de la sociedad en la cual estamos. Estamos viviendo un tiempo especial, donde necesitamos mostrar el amor de Cristo. Donde necesitamos mostrar de esa bondad y de ese amor que hemos recibido, de esa compasión que hemos recibido. Necesitamos mostrar que aún hay esperanza, que hay posibilidades de una herencia. Necesitamos, como instrumentos de Dios, seguir haciendo que la luz siga brillando en un tiempo de mucha oscuridad. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros en estos tantos meses de pandemia y cuarentena hemos pasado seguramente por un montón de estadios emocionales también, afectados de diferente manera. Pero siempre hemos tenido la esperanza en Jesucristo, que nos ha sacado adelante una y otra vez. Pero hay muchos a nuestro alrededor que no tienen esta esperanza. Y nosotros tenemos que llevar esa palabra de aliento, de que siga habiendo oportunidades en medio de un año donde un montón de planes se frustraron, donde un montón de cosas no se pudieron hacer, donde un montón de cosas de un montón de personas, quedaron a la orilla del camino. Planes, proyectos. Y nosotros tenemos que llevar la palabra de esperanza. A veces no es tan fácil, a veces no es tan sencillo, pero tenemos que reforzar ese compromiso de poder seguir siendo luz, de poder seguir llevando la esperanza, de poder abundar en esas buenas obras. Ese bolsón que llega, como decía Rubén, a una casa, tiene que llegar con la esperanza también del Evangelio. Una porción bíblica, un tratadito, una palabra de aliento
que sume en este tiempo de dificultad. Buenas obras necesarias en este tiempo, muy necesarias. Nosotros que éramos en un tiempo, pero que ya no somos. Nuestra identidad cambió. Somos hijos de Dios y necesitamos, dice Barclay en una frase, los cristianos tienen el deber de mostrarle al mundo la nobleza de su ciudadanía cristiana. Los cristianos tienen el deber de mostrarle al mundo la nobleza de la ciudadanía cristiana. Y saben que muchas veces va a ser a través de las buenas obras que vamos a tener para con ellos, donde vamos a poder mostrarles el valor de lo que significa ser un cristiano, ser un hijo de Dios. Tal vez hay alguien a tu lado cercano al cual podés llegar y mostrarle el valor de lo que significa ser un hijo de Dios. Es un buen tiempo y es una buena oportunidad para que demos a conocer este maravilloso amor que nos rescató del mayor de los males y nos otorgó la mayor de las bendiciones. Que el Señor nos bendiga. Qué bueno que es poder ver en la palabra de Dios el impacto de lo que Dios hace. A veces nos acostumbramos a decir: Dios perdonó mis pecados. Y cuando leemos en la Biblia la referencia a lo que éramos, tenemos que recordar lo que éramos, porque está bueno saber de dónde Dios nos sacó, no para vivir con una mente esclavizada a lo que éramos, con la libertad que Cristo nos da. Qué gracias que tenemos que dar cada día a Dios por ese sacrificio completo, pleno. Cuando Jesús dijo consumado es que quiere decir que toda la deuda que Jesús era consciente que había con el Padre estaba siendo saldada completamente. Y que el perdón que de allí se emanaba era totalmente suficiente para cubrir todo y cualquiera de los pecados de aquellos que se arrepintieran delante de Dios. Qué bueno que tenemos un Salvador que no tiene limitaciones, que tiene misericordia y perdona. Y si Él es quien nos perdona, ¿cómo no nos vamos a perdonar nosotros mismos? ¿Y cómo no vamos a decirle sí a Dios para vivir en su gracia y en su amor y ser libres en Cristo? Vamos a orar por el pan, que es el símbolo que el Señor, antes de ir a la cruz, instituyó el pan y el vino como los símbolos de su cuerpo que iba a ser entregado y de su sangre derramada. Oremos. Nuestro Dios, te agradecemos grandemente por este sacrificio inmenso. Sin ti nada seríamos. Tu gracia nos alcanzó sin que nosotros tuviésemos que intervenir en acciones, en obras para ser salvos. Tu gracia vino como un regalo, como un favor, como un don inmerecido. Viéndonos a nosotros en lo que éramos, ninguno de nosotros era digno. Pero Dios encontró en la persona del Señor Jesús el sacrificio perfecto que cumplía todos los requisitos que demandaba la justicia de Dios. Y Él sin pecado tuvo que entregar su cuerpo, su vida y sacrificio por todas aquellas personas en la humanidad que se humillaran delante de Dios pidiendo perdón por sus pecados. Gracias, nuestro Dios, por alcanzarnos con este perdón tan completo. Gracias por la salvación, gracias por la nueva vida, gracias también porque nos abre la posibilidad de buenas obras que agradan a Dios, honran a Dios y bendicen a las personas. Señor, te damos gracias por este cuerpo de Jesús entregado en la cruz,
por cada uno de nosotros. Señor, al pasarlo de mano en mano, que cada uno de nosotros pueda discernir, pueda valorar en todo el significado que tiene el que Cristo haya muerto por nosotros. Señor, que podamos hacer una digna memoria de la obra del Señor Jesús por nosotros. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, ese gran amor que hizo que tú enviaras a tu Hijo a morir en una cruz y se hiciera carne por amor a nosotros, que derramara su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande hecho por tu Hijo, Señor, quien nos limpia, quien nos salva, Señor. Ahora vamos a pasar este vino, que es solamente vino, pero nos recuerda esa sangre vertida a nuestro favor. Pedimos que tú bendigas este momento, Señor, y que siempre podamos recordar y tener en cuenta ese sacrificio hecho por cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor. Amén.
una canción muy linda que dice: gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Vamos a cantarle, con esto vamos a terminar la reunión. Les invito a que nos pongamos de pie. Va a ser una canción de agradecimiento, de adoración a este Dios maravilloso que sin merecerlo se acerca para darnos el beneficio de la salvación y la vida eterna. Donde vamos, la herencia va a estar en el cielo. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco
que somos indignos, sino con la idea de que somos dignos por la gracia de Jesús. No nos quedamos con la imagen de lo que éramos, sino con la hermosa imagen de la salvación grande, amplia, generosa que Dios nos ha dado, perdonando todos nuestros pecados y dándonos una herencia para siempre en el cielo, por la eternidad. Pero Señor, mientras tanto estamos aquí y queremos llevarnos al salir de este lugar esa imagen de que tú estás esperando que como hijos de Dios transmitamos tu mensaje, tu palabra, que tengamos obras buenas hacia nuestros semejantes, que podamos con nuestro ejemplo de vida llevar un mensaje poderoso que pueda conducir a otras personas a conocer al Señor Jesús como Salvador. Gracias, nuestro Dios, por esta salvación tan grande. Gracias por rescatarnos y por llevarnos a sentarnos en lugares especiales con Dios. Gracias, nuestro Dios. Te bendecimos. Queremos encomendar esta semana que estamos comenzando en tus manos. Señor, bendice a cada persona que en este lugar está, a las personas que están por escuchar este mensaje también a través de las redes sociales. Señor, te pedimos por las necesidades específicas, las necesidades de sanidad, las necesidades de consuelo, las necesidades materiales también, las necesidades por la soledad que este tiempo ha producido. Señor, para que tú puedas estar allí cerca y que nosotros también podamos estar cerca de aquellos que están necesitados. Señor, danos una semana de victoria, danos una semana llena de entusiasmo para hacer cosas que puedan honrar el nombre de Dios. Ponemos todos estos deseos, estas peticiones en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, por estar. Ahora abrimos el portón y podemos salir por ese lugar. Nos saludamos y mantenemos la distancia y nos vemos el próximo domingo si Dios quiere.